Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quisiera comenzar este tiempo conversando con el doctor Fernando Villarroel. Él es ginecólogo obstetra y tiene una especialidad en terapia intensiva. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, buen día o buena noche. Estamos dispuestos a contestar cualquier inquietud. Bien, me gusta la formalidad con que habla. Él es el director de la Clínica Santa Gracia, es mi padre, y nosotros como familia hemos decidido venir a Trinidad. ¿Hace cuánto tiempo que vive ya ustedes acá? Estamos ya 18 años acá en Trinidad. 18 años. ¿Qué fue lo que motivó a ustedes a venirse acá a Trinidad? Bueno, tengo recuerdos de joven, de niño y adolescente que viví en el Beni y siempre fue mi intención volver algún día. Y como profesional se dio la oportunidad, pues aprovechamos y vinimos a buscar una nueva forma de trabajo y buscar nuestro nuevo camino. Sí, la verdad que para mí fue interesante la decisión que se tomó cuando decidieron venirse acá a Trinidad. ¿Y hace cuánto tiempo están aquí en la clínica, ya en este lugar, en esta locación? Bueno, en esta clínica recién estamos 5 a 6 años. 6 años, ¿no? 6 años sí, acá en esta clínica, pero antes ha sufrido bueno, ha tenido un camino largo que recorrer para llegar a este momento y este lugar. La verdad que ha sido interesante, ¿no? Me acuerdo cuando me vine acá a Trinidad, que fue en agosto, hace casi 6 años atrás, en agosto cumplo 6 años, y definitivamente de cómo empezamos en la clínica ahora han habido varios cambios, ¿no? Y a estas alturas estamos con un segundo quirófano, tenemos varias piezas, y bueno, ha sido... Pero a mí me llama la atención qué había en tu mente o en tu corazón al momento de decidir seguir invirtiendo, porque a final de cuentas es un riesgo, ¿no? Sí, bueno, miren, mira, iniciamos tras que llegué, mi intención era hacer algo diferente, porque en Santa Cruz trabajaba seguro, consultorio, muy institucional, diríamos, ¿no? Entonces, una vez que llegué acá, trabajé en la Caja Nacional, pero en mí había una inquietud de hacer algo que marque una diferencia o que se pueda aportar en algo. E iniciamos un pequeño proyecto con un consultorio pequeñito y de ahí partió. Hemos pasado mucho tiempo y a medida que en ese espacio pequeño vimos que había mucha necesidad, había mucho paciente y además en ese tiempo no habían los medios de diagnóstico y las especialidades que felizmente, gracias a Dios, las tengo, digamos, para ofrecer. Y así poco a poco fui sacando del trabajo y reinvirtiendo, porque aquí en Trinidad había mucho por hacer y hay mucho por hacer todavía. Bien, ahora, ¿hace cuántos años que estás ejerciendo en tu especialidad como ginecólogo? Bueno, yo estoy como ginecólogo e intensivista más de 30 años. Estoy llegando a los 36 años más. De experiencia en esa. Experiencia en diferentes instituciones. He trabajado en la Caja Nacional en terapia intensiva, también en ginecología obstetricia, eh, en hospital de referencia, donde se hacía cirugía cardíaca, por ejemplo, en terapia intensiva. Empezamos en la Caja Nacional a hacer cirugía cardíaca hace más de 25 años, 30 casi. Y en ginecología en el materno infantil Percy Boland, el hospital Percy Boland. Ahí también ejercía la otra especialidad de ginecología obstetricia. También un hospital de referencia departamental, ¿no? Era el único en ese momento hasta que apareció hace unos 12 años, aparecieron otros hospitales grandes en Santa Cruz. Ya con otras infraestructuras, ¿no? Pero en realidad todo llegaba ahí, ¿no? Todo se centra a todo lo de Santa Cruz y principalmente los casos complicados. Ahí también ejercí como ginecólogo obstetra y como intensivista en el servicio de terapia intensiva del materno infantil Percy Boland. Y no sé, ¿qué en realidad en la carrera de ginecología es lo que más te gusta de ejercerla, por ejemplo? Sí, la ginecología es un tema eminentemente, es lindo, muy bonito. Hay una posibilidad de hacer cirugías especiales.
Pero obstetricia es mucho más gratificante porque uno trabaja con personas sanas y que tienen un bebé, una noticia buena a la familia. A ver, y yo quisiera entender porque generalmente nosotros que no tenemos la carrera, ¿no? O sea, sabemos que uno es ginecólogo y en nuestra cabeza no está muy metido la obstetricia. ¿Cuál es la diferencia entre ginecología como tal y obstetricia? A ver, ginecología está circunscrita a las enfermedades, patologías de la mujer globalmente, pero sin embarazo. Y obstetricia está enfocada a la madre y al bebé, o sea, a la mujer embarazada, Ya. ¿no? Y que quiere embarazarse, o sea, todo lo que significa embarazo, intención de embarazo, infertilidad, todo embarazo, alrededor del embarazo, eso es obstetricia. Pregunta, no sé si va a sonar un poco con ignorancia, pero uno puede ser ginecólogo sin ser obstetra. No, en realidad la especialidad es ginecología obstetricia. Ya. Ahora, uno puede hacer subespecialidades en ginecología, como por ejemplo ginecología oncológica, Ah, ginecología y mastología, ya. ginecología endocrinológica, o sea, subespecialidades que pueden hacerse. Ok. En Y, obstetricia no, en obstetricia es global, ajá. claro que necesita, diríamos, ponerse al día constantemente. Y yo veo aquí algunas cosas que me llamaron la atención que estaban en tu consultorio. ¿Cuánto ha migrado o crecido o cambiado la profesión como ginecólogo obstetra de cuando comenzaste ahora, por ejemplo? Bueno, a ver, en ginecología ha habido cambios sustanciales. ¿En qué sentido? Ha ingresado la tecnología y principalmente la cirugía laparoscópica. Con una cirugía mínimamente invasiva se puede resolver la mayoría de los problemas ginecológicos. La mayoría. Hay muy pocos eventos que necesitan abrirse, diríamos, completamente para hacer una cirugía. Ya. Oncología, tumores muy grandes, etcétera. Pero la mayoría de las enfermedades menores de ginecología se pueden operar laparoscópicamente, o sea, le da un beneficio muy interesante a la paciente. En obstetricia el cambio ha sido diferente. Si bien ha entrado la tecnología principalmente para el diagnóstico prenatal, lo más importante es que ha cambiado el paradigma, el enfoque de la obstetricia. Es decir, antes lo principal era la mamá y secundario era el bebé. Todos los recursos y las conductas era para preservar a la mamá. Ya. Ahora ha cambiado. Diríamos, ahora se enfoca uno en el bebé para tener no solamente nació el bebé, ¿no? Sino cómo nace, en qué condiciones nace, para tomar decisiones inmediatamente o después de su nacimiento. Claro. Yo recuerdo cuando tuve mi primer hija que la importancia que le dieron era la madre. Mi esposa tuvo preeclampsia, entonces la importancia que se le daba era la mamá, ¿no? No tanto importándole, no digo que no le importe, ¿no? Pero era prioridad la mamá, ¿no? Evidentemente, ese ha sido el gran cambio de la obstetricia. Y en esa antigua forma de ver, uno preservaba la vida de la madre y el bebé, bueno, se hacía lo que tenía que hacerse, pero primero era la mamá. Ahora es a la inversa, el bebé es un paciente más. Es una persona, un paciente que debe tener todos los cuidados y principalmente hacerse el diagnóstico de cómo está su funcionalidad, qué enfermedades puede tener, cómo puede resolverse. Porque aunque en Bolivia todavía no hay la posibilidad de hacer procedimientos intraabdominales, o sea, durante el embarazo, ciertas patologías puede uno derivar y pueden hacer cirugías intraútero, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tanto la tecnología ha venido porque uno de los reclamos más grandes que creo yo, no sé si es reclamo, pero una de las cosas que más se ve hoy en día es que el profesional depende mucho de la tecnología, ¿no es cierto? ¿Qué tanto ha cambiado eso con los años que cuando empezaste? Claro, ahorita los ecógrafos son mucho más grandes, mucho más caros, que ven muchas más cosas, pero yo creo que la esencia de saber manejar lo básico se va perdiendo en todas las profesiones, creo yo, ¿no? Bueno, a ver, en medicina hay un cambio
tecnológico importante en todas las especialidades, ¿no? Y eso ha llevado a que evidentemente haya una disminución en el enfoque clínico. Eso es una realidad que se tiene que afrontar. ¿Qué quiero decir en esto? Los médicos antiguos, los que tenemos experiencia ya grande, o sea, varios años claro. recorrido, hemos aprendido a hacer y a trabajar con lo que teníamos, que teníamos muy poco, ¿verdad? Entonces necesitábamos hacer diagnóstico con instrumentos que en este momento hay colegas jóvenes que no saben usar. Y sí, la tecnología nos ha brindado a nosotros, a los antiguos, a los mayores, nos ha exigido que tengamos que actualizarnos en la nueva tecnología. A la inversa, en los jóvenes les cuesta, diríamos, agarrar los instrumentos y las posibilidades diagnósticas antiguas, ¿no? Bueno, le doy un ejemplo. Para escuchar al bebé, antes usábamos esto, ¿verdad? Que se llama... Eso no es un trompo. No, este es un instrumento que se llama estetoscopio de Pinar, ¿verdad? Con esto escuchábamos al bebé. Ajá. Y sabíamos si estaba en sufrimiento, teníamos que contar con un reloj y cuántos latidos había. Luego ha salido este que es un Doppler, que ya uno solamente apoya esto y le da en la pantalla cuántos latidos por minuto está teniendo el bebé. Ya. En este momento, cuando viene un obstetra joven, quiere esto, porque no sabe usar esto. Va, Pero esto resuelve. Si uno está en el campo y no tiene Doppler, tiene que escuchar, ¿verdad? Eso es un ejemplo simple. Pero, por ejemplo, en clínica, ya. uno tenía que ser más audaz en confiar en nuestro criterio y buscábamos, digamos, síntomas, signos semiológicos para diagnosticar una enfermedad. Ahora, muy rápidamente se salta a los laboratorios, gabinetes, tomografías, resonancia magnética, y se llegan a los diagnósticos similares. Claro que con mucho mayor precisión. Eso está excelente cuando son patologías, diríamos, que le dan tiempo a uno a estudiar. Pero cuando es emergencia, uno tiene que basarse simplemente o básicamente, fundamentalmente en la clínica y en la experiencia y en la semiología, el arte de interpretar la patología. Claro, o sea, es diferente recibir un paciente en una consulta programada, donde yo puedo pedir laboratorio. Ahí quisiera entender que estamos hablando lo mismo. O sea, es diferente ahora que yo pido todos los laboratorios, a veces por demás. Hay médicos que piden por demás, ¿no es cierto? Piden un montón y lo miran y, está todo bien. Y lo que estás hablando es más una atención de emergencia. O sea, yo necesito tener la capacidad de... ahí no lo tengo muy claro. ¿Dónde dependo más de mi experiencia como médico? Me imagino que en la emergencia, ¿sí? Ahí es... Bueno, no solamente en la emergencia, ¿no? Hay un criterio, diríamos, en la mayoría de la población y la gente, que acude a un médico y no se da satisfecho. ¿Con qué médico no se da satisfecho? Porque hay muchos colegas que entrevistan al paciente, le preguntan, hacen una anamnesis, su historia clínica, pero directamente van a pedir laboratorio, lo que sea, y no pasan por lo que debe hacerse, examinar, hacer clínica, semiología, okay. ¿verdad? Eso le permite a uno hacer un diagnóstico presuntivo y uno confirma con el laboratorio. Y ese es el mayor reclamo de la gente que va a los... Y eso a nivel mundial, creo yo, ¿no? O sea, es un tema que todos los profesionales en todas las áreas dependemos más de la tecnología, de mi computadora, de mis instrumentos. Pienso, cuando nosotros vamos donde un pediatra, por ejemplo, con mi esposa, valoramos mucho al pediatra que se toma el tiempo de revisar a mi hijo antes de pedirme todos los estudios necesarios, ¿no? Bueno, eso es lo principal, ¿no? El diagnóstico en una enfermedad tiene que basarse en un planteamiento del problema que hace el médico. El médico es un investigador. Un El investigador. médico de naturaleza debe ser un investigador. Porque para dar un diagnóstico tiene que investigar y hay procedimientos para investigar. Y uno de los principales en medicina es examinar al paciente, hacer semiología,
encontrar las alteraciones de las quejas que está teniendo el Es paciente. más, eso te da Y idea de qué después, pedir, ¿no? exacto, eso uno tiene que hacerse ya se plantea el problema, dice, bueno, esto yo creo que es tal cosa. No, para confirmar esto, recién yo pido el laboratorio, rayos X, correa, lo que tenga que pedir para confirmar el diagnóstico y hacer un tratamiento efectivo. Ese es lo que debe hacerse. Los pasos. Perfecto. Ahora, en emergencia, obviamente uno no puede estar dando todos los pasos. Uno tiene que hacer una investigación rápida y llegar a un diagnóstico y mientras uno va examinando al paciente y preguntando, tiene que hacerse su planteamiento diagnóstico y tiene que actuar de acuerdo a lo que está encontrando. Claro. Y luego se pasará a que se hagan los exámenes A reconfirmar correspondientes más o menos lo o que... ya hacer una corrección más fina y adecuada de acuerdo a lo que se encuentra en el Pero ya laboratorio. solucioné la emergencia, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ya se ha hecho lo primero. Lo que pone en riesgo la vida o que vaya empeorando el paciente, ya se ha hecho. ¿Qué es lo que más le gusta de la ginecología? De la ginecología, la cirugía, yo tengo una gran, eh, ¿qué se dice? Me encanta operar, sí, sí, pero también me encanta la emergencia. Eso, por eso es que tengo las dos especialidades. Terapia intensiva es una emergencia permanente Claro. y ginecología, uno puede operar, hacer cirugía y está en las manos de uno corregir lo que uno encuentra. Y en emergencia está en las manos y en el conocimiento y el razonamiento de interpretación para dar solución al paciente. Ahora, ¿es normal que un ginecólogo termine haciendo también terapia intensiva? Bueno, antes no era porque los hospitales ginecobstétricos no tenían terapia intensiva. Ah, ok. Se derivaba a las terapias generales, Ya. pero había un problema, que no tenían el criterio obstétrico, ¿verdad? Los terapistas puros son clínicos puros y no tienen el conocimiento completo de la obstetricia, por ejemplo. Ya. Aunque hay intensivistas muy grandes, ¿verdad? Eh, Luego, la evolución ha hecho de que los hospitales materno-infantiles tengan sus terapias intensivas. Entonces, se han hecho ya una especialidad, ser intensivista, ginecólogo en ginecología y obstetricia y terapia intensiva general. No es incompatible, es muy complementario. Ahora, en su experiencia, como me gustaría hablar un poco más del tema de terapia, porque al final de cuentas acá en la clínica ofrecemos todos los servicios que hay en otras clínicas, ¿no? Las especialidades no varía, pero creo que varía mucho en el tema de terapia intensiva, ¿no es cierto? ¿Cuál es el enfoque al momento de pensar, ya que esto es especialidad, de cómo debe ser una terapia, cómo debe estar pensada la terapia, con qué tipo de atención y especialistas tiene que realmente tener una terapia, ¿no? Bueno, a ver, habría que dividir dos cosas, ¿no? Primero, los elementos para trabajar, se ponen en tres inclusive. Elementos para trabajar, personal para trabajar y no debe olvidarse lo que cuesta trabajar, lo que le cuesta al paciente tener un paciente en terapia intensiva. Mm, la terapia intensiva debe tener un ambiente adecuado, cómodo para el médico, para el personal y también para el paciente. Las terapias intensivas de los hospitales son ambientes, diríamos, personalizados para cada paciente. Tiene su cubículo, tienen centrales de monitoreo que la enfermera o el médico ve desde su escritorio, lo que está pasando en el paciente, ¿verdad? En Bolivia, las terapias intensivas son ambientes más pequeños, obviamente, y que le permite al médico ver a todos los pacientes y hay pacientes especiales que tienen una atención específica o aislamiento que están separados. Esa más o menos es la básica, pero debe tener ciertos elementos básicos, como por ejemplo suministro de oxígenos, sistema de aspiración, sea central ¿Cuál es el sistema de aspiración? En castellano para nosotros que no entendemos. bueno, el sistema de aspiración es un aparato que, bueno, aspira para sacar todas las Ah, ok. secreciones,
¿verdad? Esos hay de centrales Eso es o para el periféricos. pulmón, o sea, Para la boca, para cualquier secreción, líquido, lo que sea, uno, para que pueda sacar del paciente, del de las paciente. heridas o lo que sea. Ah, ya. Tiene que tener un sistema de monitoreo, es decir, monitores Ajá, que le permitan dar un seguimiento permanente de los signos vitales del paciente. ya. Debe tener un aparato o sea, aparatos de asistencia, como el ventilador mecánico. Si el paciente no puede respirar, se necesita un ventilador que lo haga, que reemplace la mecánica ventilatoria y pueda administrarlo. En facilito, si me canso como paciente, el ventilador mecánico es el que hace que yo respire. Exacto. Uno conecta al ventilador en un paciente que no puede respirar o que respira pero no puede oxigenar bien, o sea, el oxígeno no llega bien, o se necesita que esté dormido y sin ninguna función para que su organismo se concentre, el organismo que se autorregula y que todas sus defensas vayan al lugar donde tiene el problema. O sea, se pueda restaurar, porque el organismo tiene una capacidad de restauración propia. Ya, interesante. Ahora, cuando un paciente llega a terapia, ¿cuántos médicos se necesitan? En la especialidad, sí, no, ¿cómo sería? Bueno, lo ideal es que todos sean especialistas, ¿no? Porque las decisiones son inmediatas. O sea, se generan emergencias en terapia. En terapia intensiva, la terapia intensiva es dinámica. No existe un paciente que se lo ponga en un aparato con una calibración y se vuelva al día siguiente, o sea, que todo el día esté con lo ¿Qué es mismo. calibración? Que se pongan parámetros, por ejemplo, si uno le pone en el aparato que está dando asistencia, ejemplo, si yo le pongo un ventilador mecánico, yo programo cuánto de aire le voy a dar, cuánto de oxígeno, cuántas veces tiene que respirar, etcétera, etcétera. Toda la programación. Pero no existe que el paciente que se queda con lo mismo las 24 horas, no existe. Por eso la ventilación mecánica es compleja, es hermosa, pero es compleja y es dinámica. Es dinámica. Uno tiene que estar de acuerdo a lo que está presentando el paciente. A veces modifica 2, 3, 4 veces los parámetros ventilatorios. Igual, el monitoreo, se pone un monitor, está tomando la presión y hay fluctuaciones y uno tiene que ir o tiene que hacer intervenciones para mantener en un equilibrio al paciente que se llama homeostasis, para que el tratamiento de fondo que se está haciendo y la restauración propia funcionen. Interesante. ¿Qué es lo que más le Ahora, gusta? los terapistas, ideal que sea, cada turno hay un terapista, ¿no? Claro. Y de eso es lo ideal. Pero en Bolivia todavía hay falta, o sea, faltan especialistas en terapia Y intensiva. acá en Y aquí en Trinidad, Trinidad también faltan. ¿cómo No. manejamos acá en la clínica terapia intensiva? Bueno, nosotros en terapia intensiva tenemos un equipo de 3 médicos, Ya, 2 intensivistas, un internista ya. y un colega médico general que tiene experiencia y ha trabajado bastante tiempo, toda la pandemia del COVID, ha trabajado en terapia intensiva. Por tanto, somos 4 médicos. 4 médicos acá. 3 especialistas, 2 en terapia intensiva, uno en medicina interna y el otro un médico general con experiencia en manejo de Y ellos pacientes están las graves. 24 horas del día. En las 24 horas del día el paciente está cuidado con uno de los médicos. Y hacemos rotación de acuerdo a... De acuerdo a cuánto aguantan, pues, ¿no? Porque debe ser tensionante estar con un paciente en terapia. Bueno, la norma internacional dice que un intensivista debe hacer máximo 12 horas. Pero como no hay mucho, entonces en la mayoría de las terapias intensivas hacen de 24. Ah, ¿Sí? ¿qué es lo que más gusta de esta especialidad? Que es completamente diferente a ginecología, ¿no? Terapia intensiva. Ajá. Bueno, lo más importante para mí, más apasionante, es de que uno no puede estar, o sea, quieto su mente, su raciocinio y su análisis debe ser permanente. Entonces, es un ejercicio permanente, es como ir al gimnasio. Si uno quiere mantener un buen cuerpo, va al gimnasio todos los días. En terapia intensiva uno está todo el tiempo interpretando lo que pasa el paciente. Eso es lo más Cuando tienes un emocionante. paciente en terapia, aparte de pensar, ¿investigas? ¿Preguntas? Bueno, no le puedo preguntar al paciente, No, pero ¿verdad? Pero a otros médicos. pregunto, claro.
Ese es el tema. Y eso creo que es la clave de que uno pueda tener éxito en el tratamiento. La terapia intensiva debe ser manejada en equipo. Ok. Sí, debe ser manejada en equipo. ¿Cómo trabajamos nosotros? Cuando estoy de turno yo, yo paso toda la información a los otros médicos y entre todos vamos analizando cada respuesta, cada laboratorio que recibimos y nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hacer con el paciente. Tres opiniones especializadas hacen una conducta mejorada para el paciente. Y el siguiente va a venir a hacer lo mismo y vamos a ir trabajando en equipo. El problema de las terapias intensivas es de que si hay un médico 24 horas y no comparte con el saldo, con el pase de turno no es suficiente. O sea, no es solamente pasar el turno, sino consultar, comentar lo que pasó con el paciente para que todos estén dando su criterio. ¿Sí? Ahí entiendo bien. Sí, ese sería, digamos, ¿no? Normalmente un médico hace 24 horas y cuando está dejando el turno, si no está apurado y le da tiempo, conversa con el otro y le dice, bueno, este paciente ha tenido esto, y nada más. Entonces el otro con esa pequeña información y lo que está sentado en la historia clínica, tiene que seguir Eso es lo que pasa. Eso es lo que normalmente pasa en las instituciones, en las terapias. Ahora, la diferencia de las terapias es cuando trabajan, que hay terapias excelentes, que trabajan en equipo. ¿Cómo trabajamos nosotros en equipo? En equipo toda la información se va pasando a un grupo que tenemos. Ahora con la tecnología uno pasa a los laboratorios, las radiografías, ¿qué te parece? Y todo el Quiero equipo está hacer al tanto. entonces todos opinamos, nos ponemos de acuerdo, es como si estuviéramos haciendo una junta médica permanente. Eso es lo ideal. Ahora, si hay casos de que pasa de nuestra especialidad, pues llamamos al especialista, ¿no? O al cirujano, al neurólogo, al gastroenterólogo, al cardiólogo. Toca involucrar a otros especialistas a veces. Exacto. Y gracias a Dios acá en Trinidad ya tenemos especialistas que nos pueden dar el apoyo en eso, ¿no? Cardiología, neurología, Cirugía general. cirugía general, cirugía oncológica, ¿no? ¿Qué es lo que menos te gusta de esta área? De terapia. Bueno, lo que menos me gusta es una buena cosa. ¿Qué no que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Es que es muy cara, ¿no? Y obviamente a las familias les cae pesado. Y aquí hay que hacer una comparación. En cualquier parte del mundo la terapia intensiva es cara. En Bolivia es cara. En el hospital general es carísima. Es carísima. Pero Pero no paga el paciente. Paga el paga el Estado. Estado, pagamos todos. Todos pagamos un paciente ahí. Pero el costo de un paciente en un hospital en terapia intensiva al costo de un paciente en una clínica, el Estado es mucho más caro. Si tomamos en cuenta todo lo que gasta el Estado en mantener un paciente. Y con el aditamento que el Estado es a fondo perdido. Claro, claro. Pero dejando de lado la parte financiera, que es una realidad que muchas veces limita, ¿no? Nos hemos encontrado con casos donde quisiéramos hacer más, pero lamentablemente no podemos. Pero dejando de lado eso, ¿qué es algo más que no te gusta de la profesión como tal? Bueno, en terapia intensiva lo que no me gusta es que existe la posibilidad de que el paciente o la familia no tenga la información adecuada y uno tenga problemas, digamos, ¿no? Llegan pacientes que dicen, no, estaba bien, el doctor me ha dicho que estaba bien y realmente estaban mal. Y eso se ha visto muy claro en la pandemia de COVID, ¿verdad? Que llevaban ya en estado casi terminal, y este había estado siendo visto por otros colegas que, diríamos, no cuantificaban la gravedad que tenía cada caso. Creo que en pandemia se subestimó mucho eso, ¿no? Llegaban ya algunos desahuciados, ¿no? Evidentemente ha habido un problema, bueno, ha habido varios problemas. Uno, que las instituciones no estaban preparadas. Segundo, que se creó mucho miedo al hospital. Por tanto, las familias no querían ir o los enfermos no querían ir al hospital porque creían que en el hospital se iban a morir.
pero la verdad es que la muerte ha sido más grande porque se quedaban en su casa y no iban al hospital, ha sido la mayoría de los casos. Y lo otro es que no acompañó el sector salud a la patología. Bien. Interesante. Bueno, yo creo que podemos seguir conversando. Me gustaría que en otra ocasión podamos profundizar un poquito más terapia, porque nosotros en la clínica creo que hemos recibido muchos pacientes de terapia. Hemos tenido casos de mucho éxito, ¿no? Pacientes que han llegado recuerdo a este paciente que llegó con un tema en su cerebro, no sé qué accidente tuvo y estuvo creo que más de un mes internado y que salió muy bien y hoy en día está con su papá, viene a algunas revisiones, ¿no? No me acuerdo bien su nombre, pero bueno, creo que hay muchos casos de éxito, hay muchos casos donde todavía nosotros seguimos intentando mejorar, ¿no? Pero creo que me gustaría que conversemos el tema específico de terapia un poco más adelante. ¿Algo que quisieras compartir para cerrar? Sí, me gustaría comentar algo, ¿no? Mi experiencia en Trinidad, Lueni, en terapia intensiva, eh, de éxitos o de satisfacciones. eh, al mes que llegué acá, me llegó un paciente, trabajaba en la Caja Nacional, como único terapista y único médico en el servicio, O sea, hace 18 años. 18 años. Hace 18 años, cuando llegué, era el único en el servicio, por tanto tenía que estar 24/7. ¿Sí? Y me llegó un paciente, un niño, con un cuadro de tétanos. Ese niño en esa época estaba, me imagino, estaba de 6 7 años, 6 años, sí, 6 años, y ahora está de Claro. 24 años a 25. Y cuando lo veo al padre y a él, pucha, es una gran alegría. Y otra que hemos tenido acá en la clínica ya, paciente de 88 años con COVID, Me acuerdo de que ese. estuvo en terapia, estuvo en ventilación mecánica, le hicimos traqueotomías y logramos recuperarlo y se fue a su casa a continuar con su familia. Esas son las cosas interesantes y bonitas de terapia. Ahora, lo otro es que la mortalidad en terapia es alta. Eso es lo malo, ¿verdad? La mortalidad en terapia intensiva es alta en todas partes del mundo. Te- Creo que te sientes limitado con respecto a la realidad del ser humano como tal, el momento de ser. O sea, algún momento has dicho, ya hice todo. Bueno, lo importante es enfocarse de que uno tiene que hacer lo que debe hacer hasta donde pueda hacer y si hay resultados positivos, dar gracias a Dios y si no se puede, pues estar convencidos de que uno ha hecho su mayor ¿Es esfuerzo de lo que hace. frustrante? Bueno, mira, antes de que venga, cuando estaba empezando la especialidad en terapia intensiva, el primer caso que tuve que falleció era un joven y creo que 3 días no podía hacer nada. Pero ya uno se va acomodando y hace en esa especialidad, hace y se da cuenta que la muerte es parte de la vida, ¿no? Bien, no, yo decía para cerrar que gracias. La verdad que yo valoro mucho el conversar y conocerte un poco más. Hace 6 años que trabajo contigo, ¿no? Y pasaste de ser solamente mi papá a ser el profesional que conozco y creo que sos un excelente profesional. Creo que los años de experiencia no solamente te dan un criterio más amplio de todo, sino que creo que una de las cosas que yo resalto mucho en todo este tiempo es que no solamente haces las cosas por hacerlas como profesional, sino que te interesa la gente. Te interesa que las cosas se hagan de la manera correcta para que la gente que llega a tus manos salga lo mejor posible y que evolucione bien y que se vaya bien a su casa. Gracias, gracias. Valoro mucho que podamos tener ese tiempo de conversar. Y bueno, a toda la gente, queremos invitarlos a que usted pueda, bueno, no solamente conocer las instalaciones de la clínica, preguntar, nosotros estamos siempre pendientes de tratar de mejorar de a poco, ¿no es cierto? Lo que hacemos, apuntamos a eso. Sí, yo creo que el objetivo principal, además de dar un servicio adecuado y con
lo mejor posible, tratando de buscar la excelencia y lograr la excelencia. Nuestro objetivo ahora es mejorar nuestro personal. Y en eso estamos un programa de capacitación continua con los médicos de emergencia, enfermeras, porque si uno no mejora, no avanza, ¿no? Bien, gracias. Gracias de nuevo, doctor Fernando Villarroel, mi papá. Gracias por este tiempo, gracias. Y a toda la gente, bueno, de nuevo la invitación. Pueden venir a la clínica a preguntar por las instalaciones, conocerlas, si a ustedes les gustaría conocerlas, preguntar por los paquetes que tenemos. Hemos sacado la tarjeta familiar para que la gente que viene también reciba un descuento, que no todo salga tan pesado porque la salud es así y que pueda tener beneficios para, no solamente para uno, para la familia, ¿sí? Este ha sido un tiempo donde queremos compartir. Vamos a ir entrevistando a más especialistas que trabajan con nosotros en la clínica, que viven acá en Trinidad y que generan y marcan una diferencia en la sociedad, ¿no es cierto? Gracias por estar, por compartir este tiempo con nosotros. Estamos disponibles para cualquier duda. Nos escriben, nos mandan un mensaje de texto. Estamos para servirlos. Que Dios los bendiga.